Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos cada detalle, cada mirada y cada rumor de nuestros actores y actrices turcos preferidos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Porque hoy vamos a hablar de una de las parejas MUSIQ superíndice tresnicas, queridas y admitimoslo, que nos han hecho suspirar, con diéresis Ayatay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Esos mismos que nos robaron el corazón superíndice 3N en Medcezir. ¿Se acuerdan de Yaman y Mira? Ay, Dios mío, esos momentos de amor, de drama, de pasión superíndice 3N. Simplemente inolvidables. Y es que desde que terminó superíndice 3 la serie, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿volveremos a ver a con diéresis Ayatay y Serine y juntos, aunque sea en pantalla? ¿Hay alguna posibilidad, por mínima que sea, de que sus caminos se crucen de nuevo? Copyright dice el destino sobre esta pareja que sigue generando tanta expectación superíndice 3N. Pues prepúrense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de con diéresis Ayatay y Serine y vamos a analizar sus carreras por separado, sus declaraciones, los rumores que los han rodeado y por supuesto, vamos a especular un poquito sobre Copyright podrá depararles el futuro. Esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias, los análisis y el chisme de primera mano sobre las estrellas turcas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y puedan estar siempre al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ahora vamos a lo que nos interesa. Con diéresis Ayatay Ulusoy y Serine y Sarkaya, como ya les dije, fueron la pareja del momento gracias a Medcezir. Su química en pantalla era innegable, la forma en que se miraban, la manera en que interpretaban a sus personajes. Era magia pura. Y eso obviamente se tradujo en una legión superíndice 3N de fans que los amaban y que más menos aban con que su relación superíndice 3N traspasara la pantalla. Y seamos honestos, hubo un tiempo en que muchos creímos que eso podría ser posible. Se les vio juntos fuera del set, se les fotografió superíndice 3 en actitudes cariú más menos osas y los rumores de romance no tardaron en surgir. Sin embargo, nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Siempre se mantuvieron copyrighticos al respecto, dejando que la prensa y los fans especularan a sus anchas. Después Copyright de Medcezir, ambos siguieron caminos diferentes en sus carreras. Con diéresis Ayatay se consolidó superíndice 3 como uno de los actores importantes de Turquía, protagonizando series de con diéresis Copyright cito como El Protector en Netflix, donde demostró superíndice 3 su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos. También Copyright lo vimos en Yesilu Parrafoam, una serie ambientada en la con diéresis Copyright poca dorada del cine turco, y en Terketmeyen, otra producción superíndice 3N que ha generado mucho revuelo. Por su parte, Serine y también Copyright ha seguido cosechando con diéresis Copyright citos. La hemos visto en series como Fi, donde interpretó superíndice 3 a una superíndice 3 loga con una personalidad muy interesante, y en la serie musical, con diéresis Ukur, donde también Copyright demostró superíndice 3 su talento para el canto. Además, Serine se ha convertido en un icono de la moda y la belleza, siendo imagen de importantes marcas y participando en numerosas campañas más menos publicitarias. Pero a pesar de sus carreras exitosas por separado, la sombra de Medcezir siempre los ha perseguido. Y es que la gente no olvida, y mucho menos olvida a Yaman y Mira. La pregunta sobre si volver a trabajar juntos siempre estuvo presente en las entrevistas que les hacen y en los comentarios que les dejan en las redes sociales. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. ¿Hay alguna posibilidad real de que con diéresis Ayatay y Serine se reencuentren en el futuro? La respuesta, como siempre, es depende. Depende de muchos factores como sus agendas, sus intereses profesionales y, por supuesto, su disposición superíndice 3N personal. En varias ocasiones, tanto con diéresis Ayatay como Serine han declarado que les gustaría volver a trabajar juntos, pero siempre han matizado que tendrá que ser en un proyecto que realmente les interese, que les ofrezca un desafío y que les permita mostrar algo diferente al público. No quieren simplemente repetir la superíndice 3 mula de Medcezir, sino que buscan algo nuevo, algo que los impulse a crecer como actores. Y aquí es donde entra en juego el factor del destino, como dice el título de este vídeo. ¿Estará escrito en las estrellas que con diéresis Ayatay y Serine vuelvan a unirse en pantalla?
Abru una fuerza superior que los empuje a reencontrarse, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Yo creo que Creo que la química que tenían en Medcezir era algo especial, algo que no se encuentra fácilmente. Y creo que tanto Ukondieres y Sayatai como Serinei son conscientes de ello. Saben que juntos pueden lograr cosas grandes, que pueden crear magia en pantalla. Además, hay que tener en cuenta el factor del público. La gente quiere verlos juntos, los Straw más menos ahí no se cansa de pedir su reencuentro. Y los productores y directores saben que un proyecto que los tenga a ambos como protagonistas será un Ukondieres y copyright sito asegurado. Ahora bien, ¿qué copyright tipo de proyecto podrá reunir a Ukondieres y Sayatai y Serinei? Yo creo que tendrá que ser algo diferente a Medcezir. Algo muy maduro, muy complejo, que explore nuevas facetas de sus personalidades y de sus talentos. Podrá ser una serie de intriga y suspense, donde interpreten a una pareja que se ve envuelta en un peligroso juego de poder. Podrá ser una película romántica, pero con un toque de drama y de realismo, que explore las dificultades y los desafíos de las relaciones modernas. O podrá ser incluso una comedia, donde demuestren su sentido del humor y su capacidad para hacer reír al público. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que el proyecto sea lo suficientemente atractivo para que ambos se animen a participar y que les permita brillar con luz propia. Y por supuesto, también copyright es importante tener en cuenta el factor del tiempo. Tanto Ukondieres y Sayatai como Serinei están ocupados con sus respectivos proyectos y no tienen mucho tiempo libre. Pero si realmente quieren trabajar juntos, estoy segura de que encontrarán la manera de hacerlo. Al final, todo se reduce a una cuestión superíndice 3n de voluntad. Si ambos estuvieran dispuestos a hacer el esfuerzo, a coordinar sus agendas y a comprometerse con un proyecto en común, entonces estoy segura de que los veremos juntos de nuevo. Y yo, como fan incondicional de esta pareja, estoy cruzando los dedos para que ese momento llegue pronto. Creo que será un regalo para todos los que amamos Medcezir, y que seguimos o más menos ando con ver a Ukondieres y Sayatai y Serinei juntos en pantalla. Asu que ya lo saben, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, el destino de Ukondieres y Sayatai y Serinei es incierto, pero la esperanza es lo último que se pierde. Yo sigo creyendo en la magia de Medcezir, y sigo confiando en que el universo conspirará para que esta pareja vuelva a unirse y nos regale momentos inolvidables. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis y de esta especulación superíndice 3n sobre el futuro de Ukondieres y Sayatai y Serinei. En resumen, hemos hablado de la historia de amor entre Ukondieres y Sayatai Ulusoy y Serinei Sarkaya en Medcezir, de sus carreras por separado de Spoo Copyright S de la serie, de los rumores de romance que los han rodeado y de las posibilidades de que se reencuentren en el futuro. Hemos analizado sus declaraciones, sus intereses profesionales y, por supuesto, el factor del destino. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3n por las telenovelas turcas y por estas estrellas que tanto nos hacen suspirar. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre el posible reencuentro de Ukondieres y Sayatai y Serinei? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿En qué copyright tipo de proyecto les gustaría verlos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo y a que podamos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3n por las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. *** profundizando en el fenómeno Medcezir, ***. Pero antes de avanzar más en el posible reencuentro, creo que es fundamental analizar un poco más a fondo el fenómeno que fue Medcezir. No fue solo una telenovela turca más, fue un punto de inflexión, una serie que marcó a toda una generación de televidentes. Adaptada de la exitosa serie estadounidense de OC, Medcezir supo apropiarse de la esencia de la historia original, pero adaptándola al contexto y la cultura turca, lo que la hizo aún más cercana y relevante para el público.
La trama, que giraba en torno a Yaman, un joven de bajos recursos que se ve inmerso en un mundo de privilegios y lujos, y Mira, una chica rica con problemas emocionales, resonó con millones de personas en todo el mundo. La serie abordaba temas como la desigualdad social, la rebeldía juvenil, el amor, la amistad y la superación personal, todo ello aderezado con una estética visual impecable y una banda sonora que te llegaba al alma. Pero más allá de la trama y la producción, lo que realmente catapultó a Ahmed Cecir al estrellato fue la química entre Ukondieres y Sayatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Su interpretación de Yaman y Mira era tan natural, tan creíble, que era imposible no sentirse identificado con sus personajes y con su historia de amor. Cada mirada, cada gesto, cada palabra transmitía una intensidad emocional que te mantenía pegado a la pantalla. Y no solo eso, sino que también supieron construir una relación de amistad y compañerismo fuera del set, lo que se reflejaba en su trabajo y en la forma en que interactuaban con el público. Se convirtieron en ídolos juveniles, en modelos a seguir para muchos jóvenes que veían en ellos un ejemplo de talento, dedicación y autenticidad. *** Analizando las carreras post-Med Cecir, rumbo al reencuentro, ***. Como bien mencionamos antes, tanto Ukondieres y Sayatay como Serine han tenido carreras muy exitosas después de Med Cecir. Pero es interesante analizar cómo sus elecciones profesionales, sus proyectos y sus declaraciones podrían estar indicando un posible rumbo hacia el reencuentro. En el caso de Ukondieres y Sayatay, su incursión en Netflix con El Protector le abrió las puertas al mercado internacional y le permitió mostrar su talento a un público más amplio. Si bien la serie tuvo sus detractores, nadie puede negar que Ukondieres y Sayatay demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y para desenvolverse en un formato diferente al de las telenovelas tradicionales. Su participación en Yesilu Parrafoam también fue una apuesta arriesgada, ya que se trataba de una serie ambientada en una época muy diferente a la actual y que requería un trabajo de investigación y caracterización muy exhaustivo. Pero Ukondieres y Sayatay superó las expectativas y logró meterse en la piel de un productor de cine de los años 60, mostrando una vez más su versatilidad actoral. Y ahora con Terketmeyen, Ukondieres y Sayatay está explorando un género diferente, el del drama psicológico, donde puede profundizar en las emociones y los conflictos internos de su personaje. Esto demuestra que Ukondieres y Sayatay está buscando constantemente nuevos desafíos y que no se conforma con repetir fórmulas ya probadas. Por su parte, Serine también ha sabido reinventarse después de Med Cecir. Su participación en Fi fue un punto de inflexión en su carrera, ya que le permitió mostrar una faceta más madura y sofisticada. Su interpretación de Duru, una psicóloga con una vida personal complicada, fue muy elogiada por la crítica y el público. Y su incursión en la música con Ukondieres y Sukur demostró que Serine tiene talento para el canto y que no le teme a los nuevos retos. Además, su faceta como icono de la moda y la belleza le ha permitido colaborar con importantes marcas y participar en campañas publicitarias de gran impacto, lo que la ha convertido en una figura muy influyente en el mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estas elecciones profesionales con el posible reencuentro entre Ukondieres y Sayatay y Serine? Pues bien, creo que ambos están demostrando que son capaces de asumir proyectos desafiantes y que no se limitan a repetir los mismos roles. Esto podría indicar que si se les presenta la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto que realmente les interese, estarían dispuestos a aceptarlo, siempre y cuando les permita mostrar algo diferente al público. *** Rumores, indicios y especulaciones, ¿qué dicen las redes? ***. Y como no podía ser de otra manera, las redes sociales son un hervidero de rumores, indicios y especulaciones sobre el posible reencuentro entre Ukondieres y Sayatay y Serine. Los fans están constantemente buscando pistas, analizando sus declaraciones y creando teorías sobre qué podría depararles el futuro. En varias ocasiones, tanto Ukondieres y Sayatay como Serine han interactuado en redes sociales, dándose me gusta a sus publicaciones o comentando sus fotos. Estos pequeños gestos han sido suficientes para desatar la locura entre sus seguidores, que ven en ellos una señal de que aún existe una conexión entre ambos. También han surgido rumores sobre posibles proyectos en los que podrían trabajar juntos, como una película romántica o una serie de intriga. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial al respecto. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el deseo del público de verlos juntos de nuevo. Los fans no se cansan de pedir su reencuentro en las redes sociales, creando hashtags y campañas para presionar a los productores y directores a que los reúnan en un proyecto.
Y es que la nostalgia es un factor muy poderoso. La gente recuerda con cariño los momentos que vivieron viendo Medcezir, y quieren revivir esa experiencia. Quieren volver a ver a Yaman y Mira juntos en pantalla, quieren volver a sentir la magia de su historia de amor. Asterisco asterisco el factor destino, una fuerza imparable, asterisco asterisco. Y llegamos al punto clave de este análisis, el factor destino. Existe una fuerza superior que está empujando a Ukon-Dieresis Ayatai y Serine a reencontrarse, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Yo creo que sí. Creo que hay algo especial en la relación entre Ukon-Dieresis Ayatai y Serine, algo que va más allá de la simple química en pantalla. Creo que existe una conexión profunda entre ambos, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Y creo que el universo conspira para que las cosas sucedan. Si Ukon-Dieresis Ayatai y Serine están destinados a trabajar juntos de nuevo, entonces el universo se encargará de ponerlos en el mismo camino, de crear las circunstancias necesarias para que su reencuentro sea posible. Pero también es importante tener en cuenta que el destino no es algo que esté escrito en piedra. El destino es algo que se construye, que se moldea con nuestras acciones y decisiones. Si Ukon-Dieresis Ayatai y Serine realmente quieren trabajar juntos de nuevo, entonces tendrán que hacer el esfuerzo de buscar un proyecto que les interese a ambos, de coordinar sus agendas y de comprometerse con el trabajo. Al final, todo se reduce a una cuestión de voluntad. Si ambos están dispuestos a hacer el esfuerzo, entonces el destino se encargará del resto. Asterisco asterisco conclusión, la esperanza permanece viva asterisco asterisco. Así que mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, el futuro de Ukon-Dieresis Ayatai Ulusoy y Serine y Sarkaya es incierto, pero la esperanza permanece viva. Yo sigo creyendo en la magia de Medcezir, y sigo confiando en que el universo conspirará para que esta pareja vuelva a unirse y nos regale momentos inolvidables. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de sus carreras por separado, admirando su talento y esperando con ansias el día en que sus caminos se crucen de nuevo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis y de esta especulación sobre el futuro de Ukon-Dieresis Ayatai y Serine. En resumen, hemos hablado de la historia de amor entre Ukon-Dieresis Ayatai Ulusoy y Serine y Sarkaya en Medcezir, de sus carreras por separado después de la serie, de los rumores de romance que los han rodeado y de las posibilidades de que se reencuentren en el futuro. Hemos analizado sus declaraciones, sus intereses profesionales y, por supuesto, el factor del destino. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por estas estrellas que tanto nos hacen suspirar. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre el posible reencuentro de Ukon-Dieresis Ayatai y Serine? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo y a que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.